Miguel Ángel Revilla, buenas tardes. Hola. Hola, amigo. Buenas tardes, Iñaki. Un placer verte. Oye, Buenas tardes. vamos a hablar del emérito, porque, entre otras cosas, porque fíjate que te voy a poner el locutado del tuit que hoy ha puesto Feijóo, que considera que, pues una vez que hemos conocido y ya ha quedado por todo el mundo demostrado la participación del rey a la hora de evitar el golpe de Estado, pues que va siendo hora de traerle algo así como una especie de premio fin de etapa para esto que le pueda quedar al rey Juan Carlos I, devolverle a casa. Así lo manifestaba Feijóo. Mire, gracias al rey Juan Carlos I, hace 45 años que no entra nadie en el Congreso de los Diputados con una pistola, ¿no? La figura política del rey Juan Carlos I ha quedado una vez más ratificada y acreditada. El rey lo considera oportuno. Debería de volver a nuestro país, que con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo. Debería de volver, y si crees tú que tiene que volver antes, alguna cosita que tendría que regularizar, o cómo lo ves, que regresara. Bueno, que venga cuando quiera, nadie se lo ha prohibido, pero yo estaría de acuerdo incluso, fíjate, con todos los problemas últimamente que he tenido con este señor, estaría dispuesto a perdonarle si llegase a España con toda la pasta que tiene fuera, que debe ser un montón, con esa fundación que tiene para dejar a sus hijas su patrimonio, que todo eso venga para España, y en el caso de que ese dinero no esté justificado como tenemos que justificar todos los españoles lo que ganamos y pagar nuestros impuestos, pues donase a alguna entidad benéfica. En ese caso, y pidiendo perdón de verdad, yo creo que sí, que el pueblo español mayoritariamente le perdonaría, incluso yo, ¿no? Y que llevase una vida plácida en lo que le quede, pero tiene que hacer primero eso. Si no, no podemos admitir que venga y que le perdonemos su última etapa. La primera, yo fui el que más elogios hice de aquella noche y de su intervención, pero los últimos tiempos del rey ha sido lo menos edificante que se le puede pedir a quien nos ha representado y nos llenaba de discursos en la Navidad, apelando a que todos éramos iguales ante la ley y que teníamos que cumplir las leyes, pagar impuestos, etc. Yo, en el caso de que hiciese eso, ya digo que me sumaría por una humanidad, que lo ha dicho mi hijo, ¿no? En que viniera a España, y si él quiere venir, que acabar aquí sus días. Pero tiene que hacer primero eso. Si no, no, hombre, porque no sería igual que somos los demás ciudadanos que pagamos, cumplimos nuestras obligaciones y somos patriotas, sobre todo porque pagamos impuestos, que es el patriotismo mayor que puede tener una persona, es pagar impuestos allí donde vive, donde ha nacido, y que con esos impuestos se pague la sanidad, la educación, las infraestructuras. Un señor que ha decidido libremente declararse apátrida fiscal, pues deja mucho que desear como profundo amante de España. La verdad es que parece difícil que cumpla las condiciones que dice Miguel Ángel Revilla, habida cuenta de cómo se ha comportado el rey en los últimos meses, y parece complicado darle acomodo aquí, teniendo en cuenta que todavía mancha la imagen de la familia real y que no le quieren en Zarzuela. Pero, Miguel Ángel, quiero que veamos juntos los detalles más interesantes que revelan los papeles del 23F desclasificados ayer, y hablamos del papel del rey por aquellos días. Vamos a verlo y lo comentamos. Era y va a seguir siendo el relato oficial. Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. El rey frenó el golpe de Estado. Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud. Juro que ni abdicaré la corona ni abandonaré España. Es lo que se desprende de los archivos desclasificados del 23F. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey. Es contra el rey. Y antes de esa conversación con Milán del Bosch de madrugada, el entonces jefe de la Casa Real ya se había dirigido hacia Tejero. Soy el secretario general de Su Majestad. ¿Qué es lo que pretendes? Depón tu actitud inmediatamente. No recibo órdenes más que de Milán del Bosch, pero tú has invocado el nombre de Su Majestad el Rey. ¿Por qué?
¿Por qué? El coronel, o al menos su entorno, sabían que se había quedado solo. Es horrible, lo han dejado tirado como una colilla. Desde luego. Aquí estoy, hija de mi alma. Han engañado a mi marido como un desgraciado. También su hija, ella sí, menciona al rey con otro relato. Y ya se rajaron todos los demás capitanes generales, pero tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada. Aunque nada, ningún documento lo respalda. De hecho, este papel del CSIC un año después habla de reuniones del emérito con mandos del ejército, pero reducidas a rumores. Se dan por seguras algunas entrevistas confidenciales y sigilosas de Su Majestad el Rey con algunos principales del intento del golpe de Estado. Y este otro, también posterior al 23F y del entorno militar, dice que el error de los golpistas fue dejar al Borbón libre y que es, por tanto, un objetivo a batir y anular. Pues después de que se hayan desclasificado estos papeles, Miguel Ángel, hay quien ha visto confirmada la teoría de que Juan Carlos I paró el golpe y hay quien sigue desconfiando, piensa que faltan documentos y que en realidad el rey emérito paró el golpe cuando ya vio que fracasaba. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, que paró el golpe es una obviedad. A la 1:12 de ese día, si no es por la intervención del rey, aquello tira para adelante. Pero ahí entre los documentos que se han dado falta muchísimo, los más importantes, las conversaciones que hubo en esas horas que van desde las 4 de la tarde hasta la 1:10 en que se pone el uniforme y sale a hablar a los españoles, las conversaciones que tuvo con todos los capitanes generales, las conversaciones del CSIC, que estuvo en el ajo desde el primer momento, esos estuvieron en el ajo desde el primer momento, eso está probado, y luego las conversaciones que hubo entre diputados y la zarzuela. Vamos a ver, yo actúo por pura lógica y por puro sentido común. El rey estoy convencido que no propició ni propiciaba ese golpe de Estado, creo yo, pero que sí dio pie a que alguno, en conversaciones que habían mantenido con el rey, pudiera entender que no lo recibiría de mal grado. Y me estoy refiriendo a una persona clave en ese día, que fue Armada. No olvidemos que Armada, en palabras del propio rey emérito, es como su segundo padre. Era el preceptor, eso marca para toda la vida, era su amigo entrañable. Entonces cuesta creer que la operación de Armada, que estaba diseñada para presentarse en el Congreso a las 7 de la tarde, entrar, decir que iba allí con el apoyo del rey y a proponer un gobierno de concentración que se frustró porque Tejero, al ver las propuestas que llevaba, se tiró al monte, como es lógico, un tío ultra con un gobierno donde había socialistas, comunistas y todo tipo de personas, pues eso desbarató toda la operación. Pero a mí me cuesta creer que un hombre como Armada se lanzara al vacío si no tuviera la intuición de que a lo mejor esto, en una situación complicada como la que tenía España en aquellos momentos, no podría gustarle al propio rey. ¿Cuándo la operación se deshace? Claro, cuando Tejero no le deja entrar en el Parlamento. Pero yo siempre me he preguntado que si llega a entrar en el Parlamento, lee un gobierno, ¿qué hubiese dicho el rey? Claro, a partir de ese momento, todas las dudas que había en aquella tarde, que las tuvo el rey y muy importantes, se vino abajo. Yo, al ver estos papeles, que no dicen nada que no supiésemos, porque los importantes no han salido, ya se han encargado de que no salgan, estoy pensando en una persona con la que tuve en sus últimos días una enorme amistad, de tal manera que creo que fue el último que cenó con él 3 meses antes de morir, que fue el general Sabino Fernández Campos. Este hombre sí paró el golpe en la medida en que convenció al rey de que esta operación era una locura. Y otra persona clave en esas dudas de la tarde, porque claro, hasta la 1:10 hubo tiempo para tomar medidas primero, ¿no? Fue la reina. La reina fue importantísima cuando le dijo que todavía tenía en la mente grabada aquella escena de los coroneles griegos acercándose al palacio y su familia ponerse al lado de los coroneles, lo que significó el exilio permanente y el fin de la monarquía griega. Yo sé que Sabino, al ver esto que ha salido de los papeles, no diría nada, porque era un hombre de una lealtad enorme, pero desde luego
las tripas no le funcionarían adecuadamente del cabreo que tendría al ver tanta falsedad. Él fue la pieza clave. Y el rey le hizo caso y tomó una decisión y paró el golpe. Es cierto, el rey paró el golpe y hay que agradecérselo. Pero tenemos que preguntarnos también cómo su hombre de confianza se aventura a lanzar una operación si él no intuyese, y digo intuir, porque estoy seguro que el rey no le dijo que lo hiciese, pero este hombre seguramente pensaba que la operación, dadas las circunstancias que había en España, no le caería mal al monarca. Mira, te voy a preguntar precisamente por... Tú en el año 81, en el año del golpe de Estado, tú ya eres político, ya te dedicas a la política y habías fundado el Partido Regionalista Cántabro, que si no me equivoco es como del año 78. Tú conocías perfectamente, por lo tanto, la España de entonces y más en concreto la Cantabria. Entonces, ¿tú crees que si finalmente Armada hubiera entrado, hubiera hecho un gobierno de concentración y el golpe de Estado hubiera triunfado, qué hubiera hecho España? ¿Cómo crees tú que hubiera reaccionado? Porque es verdad que durante las horas del golpe no hay concentraciones ni manifestaciones frente al Congreso exigiendo que Tejero se vaya. Pero en los días después, ¿cómo hubiera afrontado España la llegada de otra nueva dictadura? No hubiera llegado una nueva dictadura, era imposible. Por eso lo que se proponía no era precisamente un gobierno de militares exclusivamente. El presidente era Armada, pero en el papel que llevaba Armada había de todos los partidos políticos. Eso hubiera durado muy poco tiempo, porque ya estábamos en los albores de que 5 o 6 años después entrásemos en la Unión Europea, estábamos en la OTAN, en fin, era imposible pensar que eso hubiera tenido mucha duración en el tiempo. Hubiera sido breve, pero no cabe duda que hubiera sido una marcha atrás que afortunadamente se paró esa noche. Pero era imposible volver a una dictadura porque ya habíamos apostado por Europa, Europa había apostado ya por España y estábamos condicionados por la dinámica que ya se seguía en todos los países donde ya se vislumbraba una España perteneciendo a Europa, como felizmente ocurrió, y yo creo que hay que sentirse orgulloso de que eso fuese así.